en la ciudad de Chicago, bajo el ministerio apostólico de nuestro apóstol Otto Azurdia, que está radicado o están ubicados allá en la ciudad de Los Ángeles, California. Estamos ubicados en el 5001 West de la Gunnison Avenue, en la ciudad de Chicago. Eso es 5001 West Gunnison Avenue en la ciudad de Chicago. Para ubicación, más o menos estamos por la área de la Lawrence y la área de la Milwaukee Avenue, más o menos para ahí. Para más información puedes incluso llamarnos. Si eres nuevo aquí en la ciudad de Los Vientos y no tienes un lugar a donde congregarte, pues apunta este número. El número es 773-469-5207. Ese es 773-469-5207. Aún a ese número puedes textearnos. Es directamente a nuestra pastora María Contreras, que también nos está sintonizando y está esperando tu llamada para así al igual orar por tu vida. Nosotros tenemos servicio todos los martes a las 7 p.m., los viernes a las 7 p.m. y los domingos a la 1:30 de la tarde en el 5001 West Gunnison. Estamos aquí en la cabina con mi hermana en Cristo, que es una gran bendición el poder estar acá, y le voy a dejar a ella para que ella se presente, ¿verdad? Porque es una bendición el que, hermano, estemos aquí lanzando este tema que el Señor nos ha regalado para que sea de bendición para tu vida y para al igual para tu familia, y para que por medio de este tema tú puedas ser edificado y así ser lleno de la palabra. Y vamos a empezar con una oración para entrar en la palabra poderosa del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te venimos pidiendo, Padre Santo, que abra las puertas a través de estas ondas radiales, Señor. Te pedimos que abras todo oído de aquel radio escucha, Señor Padre Santo, que está en necesidad, que está con el anhelo de recibir, con el anhelo de escuchar tu palabra, y que esta palabra pueda hacer un impacto en su interior y así cambiar, Señor, su interior, Señor Padre Santo, para que así pueda ser edificado a través de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Amén y amén. Soy tu servidor, Erlin Flores, y me acompaña mi hermana Maritza Argueta. Aleluya. Mi hermana Maritza Argueta, que nos está acompañando. Y vamos a hablarte acerca de un tema el cual le vamos a dar seguimiento a lo que hemos estado hablando todos los jueves a las 5, de las 5 a las 5:30. Este tema le pusimos o lo nombramos perfeccionándonos en medio de la debilidad. Vemos de que en la Biblia muchas de las cosas que vemos en la palabra o a la luz de la palabra es que dice, según 2 Corintios versículo 12, versículo 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Aquí podemos ver que esto lo decía el perito arquitecto, el apóstol Pablo, aquel que, hermanos, se le dio para escribir las 14 cartas arquitectónicas, y allí él recibe una revelación, pero en medio de toda la revelación él era golpeado a través de las pruebas que él pasaba, y en medio de todo eso era un hombre poderoso, era un hombre que era adiestrado para las batallas, adiestrado para la guerra, adiestrado para aguantar y así perseverar en el Señor. Cuando él tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, él se encuentra, amado hermano, amado radio escucha, él se encuentra en el nivel que en realidad se siente en un nivel de debilidad. Y esa debilidad lo llega a un nivel de humildad. Y en esa humildad es donde él se da cuenta que él necesita que el Señor le hable.
Pero en medio de todo esto podemos ver según 2 Corintios 12, versículo 7, que dice de que aquí un enviado, un ángel de las tinieblas que venía y lo bofeteaba, lo golpeaba en la carne y él podía sentir. Y podemos ver más adelante que él 3 veces le pide al Señor que le quite ese aguijón. Porque, hermano, cuando nosotros pasamos golpes en el cuerpo, golpes internos, golpes que en realidad afectan nuestra vida, a veces queremos y le pedimos a Dios que nos los quite, pero lo que Dios quiere hacer es manifestarse en tu vida, manifestarse en tu familia, para que por medio de eso puedas llegar a un nivel de humildad. Y eso es a lo que venimos hoy en esta preciosa tarde a hablarte. Le voy a dar la oportunidad a mi hermana Marixa. Hermanos y radioescuchas, muy buenas tardes. Mi nombre es Maritza Argueta y pues es un privilegio para mí poder estar aquí en la radio y poder ser parte del ministerio de la iglesia Nueva Visión, llamada Final, pues para darle continuidad a lo que hermano Erling está diciendo, ¿verdad? Amén. Dice 2 Corintios, lo que pues él ya leyó, pero luego dice en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, bástate de mi gracia. Amén. O sea, la gracia, la palabra gracia, quiere decir los favores de Dios. Dios nos hace favores a nosotros que no nos merecemos esos favores, ¿verdad? Amén. Pero en medio de la prueba, en medio del desierto, lo que estemos nosotros pasando, amén, el Señor está ahí con nosotros y el Señor nunca nos ha abandonado. Amén. Porque vemos que el Señor nunca abandonó a Pablo, a pesar de todo lo que él pasó. Pablo le fue íntegro y le fue fiel y el Señor nunca lo abandonó. Por eso dice ahí en su palabra, ¿verdad? Bástate de mi gracia, que sea suficiente para nosotros el favor de Dios, los favores de Dios para nosotros, ¿verdad? Porque el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Y dice en su palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estemos pasando las pruebas, amén, estemos pasando el desierto, estemos pasando lo que estemos pasando. Solo recordémonos lo que dice en su palabra, bástate de mi gracia, suficiente con el favor que el Señor está intercediendo por nosotros. El Señor nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. El Señor siempre está ahí. Somos nosotros los que muchas veces no nos acercamos a Él, porque Él está presto a nosotros. Él siempre está ahí con nosotros. Él está presto, su oído está listo para escucharnos e interceder con el Padre por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nuestras fuerzas ya no podemos más con ciertas circunstancias o desierto, lo que estemos pasando, es cuando nosotros tenemos que acordarnos quién es el que está con nosotros. Y en medio de la debilidad, en medio de que nos sentimos débiles de esa situación que estamos pasando, cuando doblamos rodillas, acudimos a Dios, entonces viene Él y entonces dice, bueno, me estás pidiendo ayuda, aquí va. Y entonces nos sentimos fuertes, ¿verdad? Amén. El Señor nos hace fuertes en medio de la debilidad. Pero cuando nosotros pensamos que nosotros vamos a poder solucionar aquella situación o por nuestra propia cuenta vamos a pasar el desierto, va a ser un caos, no va a ser posible. Y luego vamos a decir, ¿por qué no nos ayuda Dios? No, Dios está ahí, Jesucristo está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Ellos están prestos para atendernos, para ayudarnos, pero nosotros tenemos que acudir a Él, ¿verdad? Tiempo para Amén. Gloria a Dios. Puedes llamarnos al 773-469-5207, 773-469-5207. Esa es línea directa de nuestra pastora María Contreras para que podamos orar por tu vida y al igual mantenerte en oración. Es un privilegio el poderte, que nos llames y poder escuchar tu necesidad. Entonces, como estábamos hablando acerca de lo que es la debilidad, ¿verdad? Acordémonos de que en la debilidad es donde en realidad a muchos no nos gusta estar, ¿verdad, hermana Marixa? Sí, donde en realidad, hermano, cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida, es donde en realidad nos reducen a un nivel tan bajo que no nos sentimos
con la fortaleza de decir, bueno, me voy a levantar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por eso dice la misma palabra, dice, ¿verdad? Diga el débil, fuerte soy, pero el nivel del débil para que diga que es fuerte, tiene que, hermano, totalmente entrar el Espíritu Santo, interceder internamente y poderlo exaltar a un nivel donde la persona se dé cuenta que en realidad está en un nivel tan bajo que no hay nadie que te pueda ayudar, no hay nadie que te pueda levantar si no es el Señor Jesucristo. Por eso a mí me impacta, ¿verdad? Porque al apóstol Pablo le dicen, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo, yo me imagino, hermanos, que él no quería escuchar eso. Él quería escuchar que en realidad le quitaran ese aguijón, que en realidad le quitaran esa prueba, que en realidad lo promovieran y él poder ver el poder de Dios. Pero en realidad la respuesta que él recibe es, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que allí es donde en realidad nos damos cuenta que en realidad necesitamos a Cristo. Cuando nosotros andábamos en el mundo de tinieblas, hermano, nos hablaban, nos decían, mira, Cristo te ama, Cristo quiere hacer algo en tu vida, Cristo quiere cambiarte. Pero nosotros no hacíamos caso hasta que, hermano, nos llevaron a un nivel donde en realidad ya no podíamos con nuestras propias fuerzas y nos encontramos con la necesidad que necesitábamos que nos salvaran, que necesitábamos que nos rescataran, y el único que estaba ahí a la disposición, aún no mereciéndolo, hermano amado, era el Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tú y yo podamos ser libres en Él. Y es por eso que ahora venimos hablándote acerca de que en medio de la debilidad el Señor se está manifestando, en medio de tu preocupación el Señor se está glorificando. Cuando tú piensas que ya no tienes fuerza, es allí donde en realidad eres más fuerte y más vencedor de lo que tu mente, de lo que tu corazón se pueda imaginar. Y es por eso que no podemos callar, es por eso que no podemos decir ya no más, porque el único que puede salvarte, el único que puede fortalecerte se llama Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Amén. Así es, hermano. El único que puede ayudarnos y nuestro socorro nada más puede ser Jesucristo, ¿verdad? Como dice hermano Erling. Muchas de las veces hay muchas personas y nosotros también somos uno de ellos, ¿verdad? Que llegamos y a veces hasta que tocamos fondo, como dicen, ¿verdad? Entonces ahí es donde dice el Señor, ahora estás completamente débil, ahora. Entonces ahí es donde el Señor se manifiesta, y es donde nosotros, yo sé que hay mucha gente que no tiene a Jesucristo en su corazón. Amén. Y siente que no tienen salida para ciertas situaciones, pero por eso estamos nosotros aquí, hermanos y radioescuchas, para decirles que sí hay una esperanza, que sí hay un Cristo que vive y permanece para siempre, que sí hay una salida y que sí hay alguien quien se manifiesta y quien nos da las fuerzas en medio de la debilidad, en medio de las circunstancias que nosotros estamos pasando. Porque muchas de las veces, como estamos leyendo aquí con hermano Erling, el Señor no nos quita el aguijón, porque Él no se lo estaba quitando a Pablo. Pablo quería que se lo quitara, pero el Señor es sabio. Él sabe que muchas de las veces si nos quita el aguijón, nos olvidamos. Y pensamos que nosotros somos fuertes, que nosotros somos todo, somos Superman o Superwoman, como sea, y que todo lo podemos, pero no. El Señor nos deja el aguijón hasta que nosotros decimos, ok, Señor, no podemos más. O hasta que cuando usted escuche una palabra, que Jesucristo salva, que Jesucristo es la salida, así es. Venga, abra su corazón a Cristo y usted verá que en medio de su situación, en medio de su problema, en medio de quizás su matrimonio que esté pasando crisis difícil y piensa que ya no hay, que ya no se puede más, en ese momentito, es un momento preciso para decir, Señor, abro mi corazón, haz tú conmigo, y usted verá que el Señor nos lleva de victoria en victoria, porque dice su palabra, ¿verdad? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sí, amén. Sí. Amén. Llámanos al 773
469-5207. Estamos hablando acerca de este tema interesante que es acerca de perfeccionándonos en medio de la debilidad. Fíjese que otro que encuentro en la palabra, aparte de varios, ¿verdad?, que pasaron catástrofes en sus vidas y que quedaron, hermano, de una u otra forma escritos en la palabra y forman para nosotros un ejemplo impactante a seguir. Uno de los que me llama mucho la atención es Job. Job era, hermano, era uno de los que en realidad era probado en todas las áreas del alma, del cuerpo y del espíritu. A él lo probaron en todas las áreas que nosotros tal vez jamás hemos sido probados. Nos viene a veces pruebecitas pequeñitas, ¿verdad?, y empezamos a gritar y a clamar y a brincar que ya no las soportamos. Porque cuando empezamos a servirle al Señor, cuando en realidad vamos dándonos cuenta que ya no somos nosotros, sino el Señor en nosotros, vamos dándonos cuenta y avanzando al igual, nos damos cuenta que en realidad, amado hermano, que en medio de las debilidades es donde en realidad Él se perfecciona. A mí me impacta porque en Job 4, versículo 3 dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Y a mí me impacta porque esto se lo decían los amiguitos que se tenía Job, ¿verdad? Para tener amiguitos así mejor no tener nada, ¿verdad? Pero estos amiguitos, hermano, le decían, ¿verdad?, aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Pero lo que le estaban tratando de decir es: ahora tú eres el débil, ahora como tú que enseñabas al débil, ¿cómo le vas a decir que tome fortaleza cuando en realidad tú estás siendo probado? Porque en realidad te vemos que estás mal, Job. Pero Job fue probado, amado hermano, en siete niveles. Una, le empezaron a quitar todo. Dos, le empezaron a probar en todo lo que te puedas imaginar. Ahí lo puedes leer en Job, versículo 12 en adelante. Puedes alcanzar a entender todo lo que Job pasó. Pero en medio de todo eso, a mí me impacta porque las características o el currículum que Job traía, según el Señor dando testimonio de él a Satanás. Imagínense qué precioso eso, que el Señor Jesucristo esté dando testimonio no solo a cualquiera, sino al diablo. Dándole, hermano, el testimonio de que Job, según en Job 1:8 dice: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón, note, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Esas eran las características que él tenía: que era recto, que era perfecto, que era temeroso de Dios. Pero Dios sabía, amado hermano, que cuando le dijo al diablo que el Señor lo reprenda: no has considerado a este siervo que es fiel, a este siervo que es justo, a este que es perfecto, a este que me teme, a este que es temeroso de Dios, que es apartado del mal, no lo has considerado. Tal vez tú, amigo, amiga, hermano, hermana, estás pasando una dificultad en tu vida donde has en realidad tocado fondo y no sabes cómo levantarte. Tal vez es porque Dios ahora te quiere exaltar a un nivel sobrenatural para que tú veas de las alturas lo grande y lo poderoso y lo sobrenatural que es nuestro Cristo, ese que, hermano, le arrebató las llaves a las tinieblas, a la muerte, y venció sobre todas las potestades que pudieron venir en contra de él. Pero a mí me impacta porque los amigos, en medio de todas las pruebas, le dicen: hey, tú eras aquel que le levantaba las manos al débil. Hermano, qué difícil es cuando tus mejores amigos o los propios hermanos en las iglesias te pueden llegar a decepcionar. No eras tú aquel que servía, no eras tú aquel que era diácono, no eras tú aquel que tal vez eres pastor. Y aún así, ahora, ¿qué te pasó? Y eso te ha llevado al nivel donde tú estás, en ese nivel de debilidad. Y en ese nivel es donde Dios quiere llevarte, para que allí en realidad te des cuenta que no hay otro lugar. Aunque te vayas al mundo, aunque te vayas a donde te vayas, aún allí te van a encontrar y aún allí te van a extender los lazos de amor, los lazos de misericordia, porque así es nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Amén, hermano, así es. Sí, a mí también me impacta bastante la vida y el testimonio de Job, ¿verdad? Porque a pesar de todo lo que pasó,
pero lo que más me da, ¿cómo decirle? Me impacta cómo es que el enemigo anda buscando corazones íntegros. Amén. Y pedirle permiso a nuestro Creador para poderlo tocar. Amén. Pero sabe que el Señor le permitió porque Él sabía el testimonio de Job, sabía cómo Job iba a responder. Y fíjese, cuando Job terminó de pasar todo ese proceso, toda esa prueba, él siguió y perdió todo, perdió sus hijos, perdió su casa, su esposa, todo lo que él pasó. Pero después de eso, qué bendiciones grandes le vinieron a Job, ¿verdad? Amén. Qué bendiciones grandes. Y en medio de la debilidad de este varón, de Job, el Señor, fíjese, el Señor ahí lo levantó y el Señor, pero él seguía y seguía confiando y seguía, a pesar de que todo el mundo lo dejó, porque dice ahí en la palabra de Dios, aunque lo último que lo puede dejar a uno es papá y mamá, aunque padre y madre te dejaren con todo eso, yo te recogeré, dice el Señor. A Dios. Entonces, hermanos, amigos que nos están escuchando, hay una salida, hay una esperanza, está Jesucristo. Él es nuestro socorro, nuestra salida, y en medio de la debilidad, en medio de la situación que estemos ahorita, en este momento pasando, Él te puede levantar. Él te puede levantar en medio de esa sed que tú tienes, quizá esa sed de justicia. Dice en su palabra que Él es justo. Él es el juez justo, el que obra con justicia verdadera. Y Él sí que es justo. Y Él llega y te da esa agua de vida eterna, esa agua viva que te va a calmar la sed y que te va a cambiar y va a ser un estilo de vida diferente. Amén. Amén. Llámanos al 773-469-5207. 773-469-5207. Sí, estamos hablando acerca de perfeccionándonos en medio de las debilidades, ¿verdad? Estamos prácticamente hablando de Job. Ahora, como hermano Radio Escucha, como el Señor dio testimonio de Job, pero en medio de eso, ¿verdad? Como decía mi hermana, el enemigo anda buscando gente que sea íntegra, gente que en realidad esté metida en el Señor, que en realidad esté sirviéndole al Señor, porque alguien que está fuera del Señor en realidad no le interesa, porque ya en realidad ya le pertenece. Pero aquel que en realidad se está guardando, aquel que está considerando entregarle cuentas al Señor, el perfeccionándose, el limpiándose, el lavándose día con día, a esos es a los que en realidad el enemigo quiere botar. Pero el enemigo usa, amado hermano, el nivel de la debilidad para en realidad ser golpeado o golpear el cuerpo del Señor, ¿verdad? Que es la iglesia. Por eso muchas de las veces nosotros tipificamos el proceso del cristiano, las pruebas del cristiano con un desierto, porque en realidad cuando tú sos llevado al desierto es allí donde en realidad son momentos donde te encuentras solo, es decir, te encuentras en una soledad profunda. Y es allí, amado hermano, donde el enemigo aprovecha. Porque lo podemos ver con el Señor Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Pero en medio de todo eso, Él estaba en ayuno. Quiere decir que estaba venciendo la carne. Quiere decir que estaba pasando un proceso de debilidad. Quiere decir de que, hermano, porque cuando no comemos, ¿verdad? Especialmente unos que sí nos fileteamos un buen plato diario. En realidad, allí, amado Radio Escucha, podemos darnos cuenta que cuando nosotros estamos ayunando o nos estamos purificando, nos estamos limpiando, el cuerpo en sí entra en un nivel de debilidad. Y no, ¿por qué? Porque no están entrando los nutrientes que están fortaleciendo el cuerpo, ¿verdad? Y no le está dando los nutrientes para que, hermano, el cuerpo tome esa energía. Entonces es necesario de que, hermano, cuando nosotros como cuerpo de Cristo estamos siendo procesados para ser llevados a un nivel más alto, es necesario que pasemos esos procesos de desierto. Pero en el desierto acordémonos que nos encontramos solos.
allí es donde en realidad nos encontramos que no hay nada, hermano, y allí no hay comida, no hay ni para tomar, ¿verdad? No hay para tomar agua. Entonces, amado hermano, quiere decir de que en los desiertos es donde en realidad es un campo neutral para que el enemigo nos meta en un nivel de debilidad. Pero el apóstol Pablo estaba siendo bofeteado por un ángel de las tinieblas. Quiere decir de que en realidad él estaba pasando un proceso de desierto donde se encontraba solo, pero aún allí todavía, amado hermano, 3 veces él pide porque le quiten ese aguijón, y aún allí todavía el Señor le habla, aún allí todavía el Señor le estaba afirmando, ¿verdad? Bástate de mi gracia. Ahora Dios te dice, bástate de mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Amén, amén, así es, hermano. Y creo que el Señor permite que pasemos desiertos porque es la manera como nosotros vamos a conocerlo. Vamos a ver verdaderamente quién es Él, quién es nuestro refugio, quién es nuestro Señor, quién es el que en medio del desierto, como dijo hermano Erling, en medio del desierto donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay donde podernos refugiar para la sombra, para el calor, cuando hay frío y todo, en medio de todo eso es donde el Señor se manifiesta y es donde el Señor nos hace fuertes. Y donde nos dice, bástate de mi gracia, bástate de los favores, no mereciéndolo nosotros, Él nos lo da. Hermanos, ese es un privilegio muy grande, muy precioso. Yo siempre digo, el ser cristiano, el ser hijo de Dios, es un privilegio que no nos lo merecíamos. Amén. Pero el Señor con su infinita misericordia nos lo dio y gratis. Porque la sangre de Jesucristo no tiene ni precio. No hay millones, ni billones, ni trillones de dólares que lo puedan pagar. Ahí está, gratis. La fuente de agua viva, ahí está, para el sediento, para el necesitado, para el que se quiera fortalecer más y ser más fuerte en el Señor, ¿verdad? Ahí está el Señor y Él es nuestro Rey, nuestro Señor, y yo me siento tan feliz y tan gozosa que en medio de las debilidades el Señor me ha hecho fuerte. Fuerte. Vamos a ir terminando, concluyendo con este tema impresionante, ¿verdad? Donde, hermano, ha sido una bendición que nos estés escuchando. Quiero mandarles saludos a unos hermanos que nos están escuchando desde Texas, y otros hermanos que nos están escuchando de aquí, de la ciudad de Chicago. Y queremos orar por aquellos que en realidad están pasando procesos difíciles en sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te venimos pidiendo en esta preciosa tarde, Señor Padre Santo, que en medio de la debilidad, Señor Padre Santo, tú afirmes al que se siente débil, que tú le des fortaleza a aquel que no tiene fuerza ninguna, Señor. Envía tu Espíritu Santo a donde ellos vayan, Señor, a donde ellos estén, Padre Santo, que tu palabra hoy, Señor, predicada pueda hacer el efecto por aquello por lo cual fue enviada, y así impactar los corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, reprende toda prueba, reprende toda dificultad, toda enfermedad, todo proceso de desierto que en realidad ha anulado a los hijos tuyos, bendito Dios. Ahora te pido, Espíritu Santo, que ministres a través de estas ondas radiales y así puedas perfeccionarte en medio de la debilidad de cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, somos la iglesia llamada Final Chicago. Amén. Amén. Este sábado 23 de mayo a las 12 del mediodía en el evento de jóvenes. No te lo pierdan, la librería cristiana Vida Nueva del 2909 de la North Central Avenue, Chicago, Illinois, con el número 773-481-2554. Joven, te estoy hablando a ti. En el nombre de Jesucristo, levántate. Este es tu tiempo. Este sábado 23 de mayo a las 12 del mediodía. Evento de jóvenes.